Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Una vez más es un gusto poder estar con ustedes para poder compartir un devocional más de la palabra de Dios y animarle a usted a que pueda tomar la decisión de buscar el rostro del Señor y tomar un tiempo para hacer su devocional, buscar la presencia del Señor. Yo no me puedo imaginar la vida cristiana sin la bendición de Dios y sin la presencia de Dios y sin el gozo de tener su gracia, su mano a nuestro favor, obrando para bien y para la gloria de su nombre. Hoy quiero invitarle en este versículo 8 y 9 del Evangelio de Lucas y que vean por favor conmigo esta serie de declaraciones que aparece en esta porción de la palabra de Dios. Dice: y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, note lo que dice, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. Quiero que piensen por favor como dice aquí en el versículo 9, que salió en suerte a poner el incienso, según el orden de su clase. Vamos a orar. Yo quiero hablarles el día de hoy de lo que yo he titulado Poniendo el incienso. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por esta meditación que tenemos en tu palabra. Y yo suplico el día de hoy que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos enseñe y nos muestre tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos, agradeciendo tu cuidado y tu poder en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasajes como este que acabamos de leer en el día de hoy para este devocional nos revelan el nivel de privilegio que tenían los sacerdotes según el orden de la clase de cada uno de ellos, de hacer y preparar y limpiar y organizar todo lo que tenía que ver antes de que llegara el templo con el tabernáculo, y después de que ya el tabernáculo ya no se utilizó, todo lo que conllevaba tener que ver con el templo donde el pueblo judío adoraba a Jehová, al Rey de los ejércitos. La Biblia nos dice que era algo interesante pensar en cómo precisamente los levitas veían esta función que tenían de precisamente ellos servir dentro del templo. Ellos no lo veían como una carga, ellos no lo veían como una obligación que tenían que cumplir y desarrollar. En verdad, todo lo que ellos estaban realizando en el periodo en el cual a los sacerdotes les tocaba ministrar en el templo, los sacerdotes lo veían como uno de los más grandes, altos de grados de honor que ellos tenían precisamente al ministrar dentro de el tabernáculo, y en su debido caso, como en el que acabamos de leer el día de hoy en Lucas capítulo 7, en el templo que fue reconstruido en el periodo de Esdras y de Nehemías. Era tanto su privilegio que la Biblia nos dice en el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 7, dice que quemará sobre él Aarón sahumerio de aroma cada mañana, cuando aderezare las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio, rito perpetuo de Jehová por vuestras edades. Quiere decir que el pueblo de Israel entendía que este rito perpetuo de encender el incienso, de prenderlo y de traer un aroma agradable ante el Señor por todas las edades, los sacerdotes levitas, según el orden de su clase, lo veían como un increíble privilegio. Aun si usted cuando ve al libro, vaya al libro de Segundo de Crónicas, capítulo 29, y usted verá precisamente que uno de los privilegios que tenían los sacerdotes, según el orden de su clase, era ministrar delante del Señor. Dice la Biblia en Isaías, en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 1, que Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Y miren lo que dice acá en esta porción de la palabra de Dios. Dice que el nombre de su madre fue Aba, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová en todas las cosas que había hecho David, su padre. Y luego dice precisamente que en todo el capítulo, la primera cosa que hizo precisamente Zacarías fue preparar a los sacerdotes para que pudieran ministrar
delante de la casa del Señor ofreciendo sahumerio. Dice en el versículo 15, dice que entonces juntaron a sus hermanos y santificáronse y entraron conforme al mandamiento del rey y la palabra de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, la cual tomaron los levitas para sacarla fuera al torrente de Cedrón. Y comenzaron, mire, a santificar el primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y el 16 del mes primero acabaron. Quiere decir que cuando los sacerdotes levitas fueron invitados por el propio Ezequías a limpiar la casa del Señor, la Biblia nos dice que todo el tiempo los sacerdotes vieron con agrado y con alto honor el privilegio de ministrar dentro del templo. Tengo que confesar que uno de los mayores privilegios que yo he recibido en mi vida después de la salvación y de mi matrimonio ha sido el alto llamado que el Señor me ha dado para predicar y anunciar la palabra de Dios. Los sacerdotes, como podemos ver aquí en el Evangelio de Lucas, ministraban precisamente según el orden de su clase, y precisamente cuando a ellos les tocaba ministrar o desarrollar su ministerio, obviamente lo hacían con diligencia, obviamente lo hacían con entrega, obviamente lo hacían con pasión, y obviamente lo hacían reconociéndolo como uno de los más altos y grandes privilegios que tenían como sacerdotes, dada la magnitud de sacerdotes que habían dispuestos a realizar la mayoría de los trabajos que ocurrían dentro del templo. Y por eso ellos entendían en su gran mayoría que el hecho de que ellos hubieran sido elegidos para cumplir con tal trabajo dentro del templo quiere decir que se veían como uno de los más altos privilegios y de los más grandes honores. Porque una vez que se le concedía a un sacerdote ministrar dentro del templo, a ninguno se le permitiría presentarlo una o más de 2 veces en sus vidas. Cuando la Biblia nos dice que el término en el versículo 9 dice que conforme a la costumbre del sacerdocio salió en suerte, quiere decir que contó con el privilegio, no quiere decir que echaron suertes, quiere decir que contó con el privilegio Zacarías de entrar y ministrar y presentar el incienso delante del Señor. Creo que Lucas, cuando habla de lo vivido por Zacarías en su edad y lo consideró este evento como un asunto que fue culminante en toda su vida de servicio sacerdotal, el ministerio que Ezequías realizó ofreciendo y presentando incienso nos enseñan precisamente varias características que a nosotros como cristianos los sacerdotes deberían de contar con ellos durante todo el Antiguo Testamento y que aún Zacarías nos revela. La primera es que el ministerio que Ezequías hizo y que su esposa Elizabeth colaboró para que se desarrollara fue un ministerio que se hizo con disciplina. El hecho de que los sacerdotes entraran, encendieran el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Si usted lee Levítico capítulo 16, sabrá que precisamente se prendía el incienso cada mañana. Antes de hacerlo, precisamente mañana y tarde, los sacerdotes y adoradores permanecían fuera del lugar santo, haciendo precisamente oraciones que entendían que debían de realizarse mientras el sacerdote limpiaba el lugar y colocaba nueva leña para que siguiera presentándose un olor grato delante del Señor. Quiero que piensen en este devocional en varias palabras que hubo para el propio Zacarías y para cada uno de nosotros cuando se trata de poner el incienso. Número 1, era un privilegio. Era un privilegio que conllevaba disciplina, como vimos momentos atrás. Pero servir al Señor nunca debería de ser visto por el pueblo de Dios como una carga, sino como un privilegio. Número 2, había compromiso de parte del sacerdote.
Se dice que el privilegio de servir en alguna área del ministerio siempre va a conllevar una serie y una gama de responsabilidades en nuestra vida que nunca deben de ser omitidos ni dejadas de lado en la vida de nosotros como cristianos. Lo que quiere decir que se hacía con disciplina, se hacía precisamente, hermanos, con privilegio, pero también se hacía con lo que a tantos de nosotros como cristianos nos falta, y es con verdadero y determinado compromiso para honrar al Señor. Privilegios, recuérdelo usted para este devocional, siempre van a conllevar responsabilidades. Lo que quiere decir que la generación de hoy como cristianos, poco sabemos de lo que es, 1, disciplina, 2, privilegios, 3, responsabilidad o compromiso que debería de existir en la vida de todo cristiano después de que ha comprendido el gozo y la bendición de su salvación. La generación de hoy como cristianos no quiere compromisos, quiere un cristianismo diluido, quiere un cristianismo que no le demande responsabilidad en su vida. Había compromiso y había disciplina, y creo que hoy pocos creyentes entienden el sentido de compromiso, privilegio, responsabilidad y disciplina que debería de haber en medio del pueblo de Dios. Los sacerdotes siempre lo vieron de esa manera, como un gran privilegio, como un gran honor, como una gran bendición que ellos tenían. Y por eso creo que la generación de hoy dolece o carece definitivamente de verdaderamente disciplina hacia las cosas del Señor en su vida. Y creo que cuando la Biblia nos dice que a Zacarías se le concedió en suerte ofrecer incienso según el orden de su clase, se nos debería de recordar los privilegios con los cuales todavía como creyentes contamos y de los cuales no hemos hecho valederos en nuestra vida como hijos de Dios. Solo pregúntese para este devocional que estoy presentando delante de usted y permita que el Espíritu Santo de Dios le muestre en qué usted, al igual que yo, estamos fallándole al Señor en nuestra vida. Escuche esto. ¿Será que yo le estoy fallando en disciplina al Señor para servirle con regularidad? ¿Será que yo le estoy fallando con compromiso, dado los privilegios que tenemos como creyentes ante el Señor? Mire, Él nos ha dado tanto, que pareciera que está recibiéndose con tanto menosprecio de parte del pueblo de Dios, que ha llegado el creyente, escuchen esto, a menospreciar la Biblia, a menospreciar el tiempo para orar e interceder por otros, a menospreciar su relación y fidelidad con su iglesia local. Yo le pregunto, ¿habrá compromiso dado el privilegio? Porque créanlo, miren, hay países enteros que hoy por hoy no se les está concediendo el privilegio de reunirse, como ocurrió también con nosotros, y creo que como en ningún otro tiempo. La iglesia debería de ver, hablando del cuerpo de Cristo, de los creyentes que fueron redimidos y salvados, deberíamos de ver como con un alto honor y privilegio ser parte de una iglesia que está abierta todavía por la gracia de Dios. Recuérdelo, privilegios conllevan responsabilidades. Responsabilidades conllevan a la disciplina. Y disciplina en la vida del Señor siempre va a desarrollar en la vida del cristiano el más de los grandes y altos honores que un hijo de Dios debe de tener. Por eso le pregunto, ¿cómo está con su lectura de la Biblia? ¿Está faltando con la disciplina usted? ¿Su tiempo para orar, interceder por otros? ¿Su fidelidad y su compromiso hacia su iglesia local? ¿Qué tal de su vida santa? ¿Qué tal de su relación con otros que no le conocen, compartiendo su fe y hablándoles del Señor en sus vidas? Queridos hermanos, cuando la Biblia nos dice que Zacarías se encontraba poniendo incienso, entendía a perfección lo grande que era para él, aún en su vejez, habérsele concedido por fin, en un momento de su vida, la bendición de poder ministrar entre el lugar santo y el lugar santísimo, presentando precisamente incienso delante del Señor. La siguiente devocional le quiero animar a que lo escuche, porque vamos a estar hablando de la hora del incienso, pero quiero que piensen por favor en la disciplina, en el privilegio, en la responsabilidad y la bendición que tenemos nosotros como creyentes, que no podemos ver sino a través de esos ojos de bendición y de oportunidad
que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Recuerde lo que yo dije al inicio de mi devocional. Privilegios conllevan a responsabilidades. Responsabilidades conducen a disciplina. Disciplina conduce a hacerlo con gozo, lo que hacemos por el Señor en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a ser disciplinados como lo eran estos sacerdotes en el tiempo bíblico, para ponernos en el tiempo del Señor para hacer lo que Él quiera, sin importar la edad en la que nosotros estemos. Que el Señor nos permita seguirle sirviendo y adorando. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, qué privilegio, qué disciplina, qué orden, qué manera de vivir de parte de estos sacerdotes, al punto de que Zacarías, siendo un anciano, pudo hacerlo con el mayor de los gozos, porque sabía que era un privilegio. Ayúdanos a ver así tu causa, tu obra, la iglesia, la vida cristiana, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en este precioso día, hermanos.